que a lo largo de todo el año nos acordemos que es Navidad, porque es la primera gran manifestación del amor de Dios a los hombres cuando se encarna. Luego tuvimos la otra, que es la Epifanía, otra manifestación. Y hoy tenemos otra, una Epifanía y a la vez una teofanía, es decir, una revelación del mismo Dios en esa palabra que les digo al inicio del sermón y quiero que se la lleven al final del sermón. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es la manifestación del Padre Dios en esta ocasión. Ya no es el anuncio de los ángeles, ya no es el anuncio de los pastores, ya no es de los reyes, es el anuncio de la misma voz de Dios que cuando se abre el cielo revela quién es Jesús de Nazaret. Sobre esto pues hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Voy a tratar de ser concreto y decir algunas cosas importantes que la palabra tiene hoy, pero sobre todo, como les digo siempre, cuál es la aplicación práctica en nuestra vida. Lo primero que hemos de decir de esta teofanía, de esta epifanía nueva, de esta nueva manifestación que Dios hace a través de Jesús con el bautismo, hemos de entender que el bautismo es una tradición. Yo quiero que notemos como un triple progreso en esto del bautismo. El bautismo en muchos grupos, entre ellos en el de los esenios, el bautismo de Juan el Bautista, que da un pasito más al de los esenios, y el bautismo de Jesús, que es del que debemos participar nosotros, que es la culminación prácticamente del verdadero sentido. Hablo de esto porque del bautismo se dice muchas cosas. Existe incluso la visión mágica del bautismo o la visión de repetición. Ustedes a veces van a escuchar cosas ridículas en las personas y no tenemos que caer en las discusiones, en pelear. Lo importante es que nosotros tengamos claro qué significa ser bautizado y lo que significa el bautismo de Jesús. Ay, no, ustedes los católicos no están bien bautizados. ¿Por qué? Porque les bautizan de pequeñitos. En cambio, nosotros hacemos todo lo que Jesús hizo. Nosotros nos bautizamos de viejos. Primero que toditos tendríamos que bautizarnos entre los 36 años más o menos, que es la edad. Porque ahí hay un error de cuentas, inclusive de Dionisio el Exiguo, que no fue tan exiguo y tiene 3 años de equivocación. O sea, Jesús hizo un poquito mayor. Segundo, si se trata de hacer todo lo que Jesús hizo, ya pues, a los 36, después de unos 3 añitos de la vida pública, toditos a ser crucificados. ¿Se dan cuenta cómo es ilógico? Es facilito reproducir cosas. Digamos que reproducir cosas, esto para los maestros artistas, ¿me entienden? No es sino un cover. Es decir, cantar una canción que otro la hizo, poniendo un poco mi entonación, mi afinación o mi desafinación, pero no es algo mío. No es lo mismo que entender que cuando yo vivo mi bautismo, cada día voy haciendo una melodía nueva de mi vida para el Señor. Hay una diferencia abismal. Otros, en cambio, alucen a la cantidad de agua, hacen alusión a la cantidad de agua. Ay, es que les ponen poquito, que nosotros nos bañamos en el río, en la piscina. Yo he estado en el Jordán y no es ninguna cosa inmensa tampoco, y peor en la zona tras del Jordán, que dicen que fue Jesús bautizado. O sea, no vayan a creer que es el río Guayas, así para cruzar nadando. Y no se trata de la cantidad de agua. Sí me entienden, ¿no? Lo que quiero decir. La gente se queda en el ritual mágico y no se va a la profundidad de lo que significa el bautismo. Además, el bautismo era una tradición que ya la tenían muchos grupos. Estos grupos que eran muy puritanos en el sentido exterior, la palabra bautismo o bautizo significa baño, sumergir en el agua, eso significa. Y esta era una tradición que tenían todos estos pueblos, sobre todo el judío, de hacer las abluciones, los baños de purificación ritual, pero que se quedaba en el mero exterior. Algo así como los baños de cara que se dan los guauitos o los baños de mano que se dan los guauitos antes de comer. Llegan rapidito y toda la mugre queda ahí. Asimismo, entonces, se lavaban el exterior, pero el corazón era bastante cochino. Por eso el bautismo de Juan ya pasa a tener un carácter mucho más grande y mucho más importante. Juan les hace entender que ese baño ritual tiene que ser algo que les llame al arrepentimiento
y a la conversión. Si está claro los otros dos elementos del bautismo de Juan el Bautista: bautismo de arrepentimiento y de conversión. O sea, no te contentes con bañarte, con lavarte, si es que todavía tu alma está cochina, podríamos decirle. En cambio, con Jesús, y lo dice Juan, el bautismo es en el Espíritu. Es darse cuenta que hay que renacer, ya no solamente al cuerpo, a la materia, sino renacer al Espíritu. Porque el cielo se abrió, esta teofanía, esta forma linda que nos presenta, este antropomorfismo, una forma humana que nos presenta el texto de Lucas, dice, se abrió el cielo, y como ya se abrió, ya no hay ningún secreto que se pueda revelar ya, porque todo está revelado. Cuando usted tiene una carta porque pidió, qué sé yo, una beca, porque pidió un trabajo o porque espera la carta del novio. Bueno, ahora ya no es así, ahora es vía internet todo, ¿no es cierto? Pero antes de abrir el archivo, ¿qué dice usted? ¿Qué me dirá? No sé, ¿me aceptarían? ¿Sí o no? Cuando lo más sencillo es que, pues, ¿no es cierto? Cuando ustedes se van a hacer un examen médico, yo también, uno va con miedito, ¿no es cierto? Porque hasta ir al médico y hacerse el examen estamos sanitos, ¿no es cierto? El problema es cuando ya te sale la lista de lo que está mal. Entonces, cuando la gente es nerviosa, y ahora, ¿qué me dirá? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Abrir y ver qué pasa. Alguna vez acompañaba una pareja de esos guambrichos locos que se anticipan a comerse el arroz antes de las 12. Y los nervios, ¿será que está embarazada? Digo, ya, pues hijos, si está, pero vamos, les acompaño. En Hermano Miguel teníamos laboratorio, ¿no? Le hago a la guambra, a la doctora le digo, hágale el examen a esta chica. Digo, y me entrega a mí, pues entonces ya les llamo. Y los guambras, digo, abran, lean, ya. ¿Qué más puedes hacer? Mientras está cerrado algo, nunca vas a descubrir qué pasa. Cuando se abre algo, descubres. Si nosotros tenemos el cielo como un lugar lejano, nunca vas a descubrir el rostro de Dios. Y la gente le tiene a Dios como ese Dios lejano. El momento en que el cielo se abre, ya no hay secretos. Por eso les digo, ya después de Jesucristo ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nada más que revelar. Dios nos reveló quién era, Dios nos reveló que era amor profundo, un amor que se hizo hombre para que le entendamos como hombre. No te va a estar hablando en idiomas inentendibles, no te va a estar poniendo signos, no te va a estar poniendo enigmas como a la gente quiere sacar por ahí a veces mágicamente. Te habló y te habló de la mejor manera, entendiéndote en un ser humano que se encarnó para revelarnos el inmenso amor del Padre. Ya no hay nada que revelar. Jesús nos reveló que es Padre, pero a la vez que nos reveló que es Padre, nos reveló que nosotros somos sus hijos. Ya no es solo a Jesús al que le dice, tú eres mi hijo amado. Hoy le dice a Marcelo, hoy le dice a Maggie, hoy le dice a Carlos, hoy le dice a Marco, hoy le dice a Cristina, hoy le dice a Tatiana, a Jorge, a Luis, es decir, a cada uno de los que están aquí. Ya no puedo ver el resto, y el resto de nombres no sé, porque no soy tan chismoso para aprenderme tanto nombre. Te está diciendo a ti, tú eres mi hijo amado. El misterio más grande del amor se reveló. Podríamos decir algo que decía un sacerdote, maestro, capuchino que estuvo en tiempo aquí en Cuenca, el padre Anson Amunarriz, ahora me parece que está en España. Decía algo tan lindo: el cielo se abrió y se trastornó, decía, por decir de alguna manera, la gracia. Ya no hay misterio. Si tú tienes una botella de líquido cerrado, no se va a regar, pero si le abres, eso ya se riega. Ya no hay separación entre Dios y el hombre. Ya no hay secretos entre los padres y quienes quieren ser sus hijos. Eso es el bautismo. Me decía una señora alguna vez en mis primeros años de cura, en que era más bruto para hablar. Ahora soy más prudente, aunque no lo crean. Hay gente que dicen que el padre no tienen ni idea cómo era el padre Marcelo en sus 10 primeros años de cura. Y ahí sí que era ponerle un bozal. Ya me hubieran matado unos cuantos políticos en ese tiempo, porque ahí sí les decía hasta bonitos o hijos de Dios, les decía. Verán, esta señora me dijo, padre Marcelo, y esto va para muchos de los católicos que tienen esa idea, porque ya los que no entienden lo que es el bautismo, ya, pero para nosotros los católicos, por Dios,
Padre Marcelo quería que su nietita sea bautizada sin hacer cursillo, por poco sin presentar papeles. Los papás no eran casados, la hija de ella, bueno, así quería hacerlo, ¿no? Y me dijo esta frase: Padre Marcelo, tanto lío que hacen los curas para lo más de regar agua en la cabeza de un niño. Por eso la gente ya no va a la misa, por eso ya no va la gente a la iglesia, ya no quiere ser católica. O sea, a mí me echan la culpa, ¿verdad? De lo que no. Mi sutileza fue la siguiente: pero señora querida, si para usted el bautismo es que rieguen el agua en la cabeza de una niña o de un niño, sáquele el martes de carnaval al guambra, que le mojen bien, ya está bautizado. Así se rió, dijo: perdone padre, perdone, y por eso lo cuento, ¿no? Entendió bien. No es regar agua, no es la cantidad de agua, es todo el compromiso, primero, de que entiendas que Dios te abrió su intimidad de Padre y su amor, pero que a la vez tú tienes que abrir tu corazón de hijo y tu vida para vivir como hijo de Dios. Vean lo hermosa que es la segunda lectura, cómo nos habla los Hechos de los Apóstoles para enseñarnos qué significa ser un hijo de Dios. Dice, ¿no es cierto?, el autor, que San Lucas mismo, el autor de los Hechos de los Apóstoles, cómo Dios ungió, consagró, eligió, si es que quieren, a Jesús de Nazaret con el poder del Espíritu Santo, porque cuando uno se abre a Dios recibe su Espíritu y ya no actúa Él, actúa el Espíritu de Dios que nos hace hijos de Él. Y cómo refiriéndose a Jesús, pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la actitud de un bautizado, esa es la actitud de un hijo de Dios, pasar haciendo el bien. Entienda eso. Mientras usted en lo mínimo haga el mal, nunca va a entender lo que es Dios habitando en usted. Su bautismo se queda en un rito, o como decía esta querida señora, en regar agua en su cabeza, nada más. Pero usted no entendió que es abrirse a Dios para hacer el bien. Esto habría que decir a toda la gente. Desde la casa, cuando un hermano no actúa bien frente a su hermano, aunque sean pequeñitos, cuando un hijo hace llorar a su padre o a su madre, cuando entre esposos se dedican a vivir como si fueran enemigos, y todavía dicen inclusive: el que duerme contigo es tu enemigo. Habría que hacerles entender a los políticos, habría que hacerles entender a los poderosos de este mundo, habría que hacerles entender a los mente vacía de la Corte Constitucional del Ecuador. Y hoy soy muy duro en decir, a pretexto del país convulsionado en la política, metiendo por dentro estas ideologías de género, y no me importa el adulto puede hacer con su vida lo que le dé la gana y le ha de rendir cuentas cuando sea viejo y cuando se muera Dios, pero no nos metamos con los niños. Hoy ya leía yo que el Ministerio de Educación tiene que hacer ya protocolos para niños que se crean. Si nosotros tuviéramos que hacer con los niños lo que quieren cuando son niños, los seminarios estarían reventando de niños para ser cura. Hay una cantidad de niños, a ver, ustedes mismos aquí, levanten la mano, todos los que alguna vez cuando eran niños pequeños pensaban ser curas o monjas, levanten la mano. Ahí está, si ven que no miento. Si le hubiéramos hecho caso a ese niño, ahorita tuviéramos un mundo de curas arrepentidos o siendo antitestimonios, y hasta los que queremos ser a veces somos antitestimonio. Mi sobrino, que se llama Marco como mi ñaño, él decía que me encuentro un día chiquito, pone la mano así en la cara. Digo: ¿qué pasa, mijo? Estoy con un problema, ñaño. Digo: ¿cuál es tu problema, mijo? Un niño pequeño. Dice: es que mi papi quiere que sea abogado, mi mami que sea médico. Digo: pero mijito, vos has de ver, ¿qué quieres ser? Es que yo quiero ser cura como usted. Cuando él cumple 14 años, le digo: oye, mijo, y todavía no, porque me hablaba de novias, algo, digo: pero tú no me dijiste alguna vez que querías ser cura. Ay, ñaño, eso le dije cuando era niño e ingenuo. O sea, si entienden por qué es mi indignación con estos que yo no sé qué tienen,
que algún día también le han de rendir cuentas a Dios y a la vida de cómo pueden meterse en un niño que no tiene la madurez psicológica, biológica, afectiva, sociológica para tomar decisiones tan importantes. Pero como ellos son los doctores y todo, cuando en el fondo no son sino marionetas de aquellos poderes económicos y políticos del mundo que les importa un comino destruir al ser humano. Y eso yo como católico no me puedo callar. Eso es pasar haciendo el mal, cuando desde allí pudieran estar haciendo tanto bien, legislando para que se respete esta Constitución que últimamente el que le da la gana lo utiliza como el trapo sucio o el papel del baño. Bueno, ya no más braveza, eso era con ellos. Pasó haciendo el bien, liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es abrirse a la intimidad. El Hijo de Dios solo puede hacer el bien, solo puede evitar el mal, solo puede sentir que Dios está con nosotros. Yo creo que antes de irnos de esta celebración debemos pedirle eso al Señor. Lo que le dijo a Nicodemo, eso es lo que Jesús nos está enseñando. Él asumió toda nuestra debilidad humana, no por pecador, no necesitaba el bautismo, tampoco era para darnos ejemplo. Era porque en él se estaba dando el milagro más grande. En la debilidad humana, en la fragilidad humana, no solamente se necesita ser purificado en lo material, se necesita renacer en lo espiritual. Y nos enseñó que él era hijo del Dios mirado con amor profundo, para que nosotros entendamos también lo que somos. Usted es hijo de Dios, amado, y el Señor se complace en el amor que le tiene a usted y en el que usted le debe tener a Él. Entonces, lo que le dijo a Nicodemo Jesús: tienes que nacer de nuevo. El bautismo es eso, nacer de nuevo. Nicodemo trató de sacarse como torero. ¡Ole! ¿Y cómo me meto al vientre de mi madre y vuelvo a nacer? Y Jesús le dijo: lo que nace de la carne es carne. En otras palabras, tu cuerpo viejo no tienes que volver a nacer. Ya estás viejo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Renacer a esa otra dimensión. El agua te lava la porquería del cuerpo, pero el agua bautismal es el signo de esa nueva vida espiritual que tiene que nacer en ti. Dile al Señor: para que nazca algo nuevo tiene que morir primero el hombre viejo. Dile al Señor: quiero que aquí se ahogue por la gracia de tu bautismo el egoísta, el mezquino, el odioso, el envidioso, el lujurioso, el vicioso, el caprichoso, todo eso, ya. Dile: Señor, quiero que hoy se ahogue este hombre que no es tu hijo, y quiero renacer de nuevo a lo espiritual siendo tu hijo. ¿No sería hermoso eso? Y no sería hermoso que esta semana resuene en nuestro oído, resuene en nuestra mente, resuena en nuestro corazón y en nuestra alma: tú eres mi hijo amado. ¿No les gustaría eso?